Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y en Subterfuge Radio. Hoy nos acompaña una de esas voces que no solo narraron el tiempo, sino que le pusieron banda sonora a una época. En los días en que la radio de válvulas y transistores, cuando la música llegaba en ondas y no en streams, nuestro invitado de hoy fue mucho más que un locutor. Fue guía, prescriptor y cronista de emociones. Su voz fue el puente entre los discos y los oyentes, en un tiempo en el que la canción podía cambiar tu vida y una presentación en la radio lanzar una carrera. En esta conversación viajaremos por su trayectoria hasta hoy, recuperaremos anécdotas de una industria que empezaba a descubrir su potencial popular y recordaremos cómo la radio era entonces el corazón palpitante de la música. Un homenaje en formato audio a alguien que supo convertir el micrófono en magia, un viaje sonoro al pasado, pero también una reflexión sobre el presente y el futuro de la radio, de la música, de la comunicación y, por qué no, de la industria que les ha unido e irremediablemente une. Un auténtico placer recibir pues en estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y el testimonio de Miguel de los Santos. Bienvenido, Miguel. Un saludo, Carlos. Encantado de estar aquí contigo y más con ese nombre que indica el lugar donde nos encontramos, Alfonso Santisteban, que fue un gran amigo mío, por cierto. Ah, qué bueno. Pues mira, doble placer, fantástico. Ya sabes que trabajamos con él y bueno, cuando montamos el estudio de radio y tal, pues enseguida decidí que tenía que llamarse como él, por eso él luce ahí con ese cartel enorme. Pues fíjate que mi amistad con Alfonso fue más allá de la música, porque él, como yo, era un gran aficionado al tenis. Ajá. Tenía pista de tenis en su casa y nos pegábamos ahí unas palizas tremendas y a continuación una buena comida, un buen aperitivo. Qué bien, fantástico. Bueno, vamos a recordar esa primera época que ya me has dicho fuera de micro, que hace ya muchos años y que tal, pero seguro que bueno, tienes recuerdos. Me gustaría saber eso, ¿qué recuerdos tienes de esos primeros contactos con el mundo de la radio? Pues mira, precisamente bastante vinculados a la música, porque yo tras cursar la carrera de periodismo y compatibilizarla con la especialización en radio, en las estaciones escuelas de Radio Juventud, entonces la radio era un medio emergente, donde la música era el ingrediente principal de las programaciones, porque claro, no hay que olvidar que vivíamos una época de cerrazón política y de ideas y por tanto el periodismo se tenía que restringir a la crónica social, artística y prácticamente si había algo de crítica, la crítica municipal, de manera que la música fue siempre el ingrediente principal de la radio y por donde yo empecé a presentar programas en Radio Intercontinental, que fue mi primer destino musical. Allí creé un programa titulado Escala de la Fama, por el que desfilaron todos los artistas emergentes de la época, del dúo dinámico a Rafael. De ellos tengo anécdotas inconmensurables. La primera actuación en público fue en el programa de los sábados cara al público de Escala de la Fama que hacía yo en el estudio de Radio Inter, donde actuó Rafael acompañado al piano por Manuel Alejandro, que era su autor de cabecera y con quienes he mantenido una amistad hasta ahora, hasta la fecha. De manera que aquel fue mi primer programa un tanto reconocible dentro de la historia de la música en la radio. Y bueno, un ambiente en la radio que era, bueno, evidentemente luego evolucionó, pero en ese momento era muy especial, ¿no? Porque se buscaba también el contacto con el público, ¿no? Por eso esas cosas. Claro, porque las emisoras tenían un estudio cara al público, una especie de teatrillo donde se invitaban a los oyentes a presenciar determinados programas en directo. Y allí se celebraban shows, los hubo muy emblemáticos, como el gran musical de Tomás Martín Blanco, Ruede la bola del inolvidable Ángel de Echenique, que fue uno de los primeros, de las primeras grandes figuras de la radio con quien yo compartí micrófono, y mi programa, Escala de la Fama, que modestamente aportó mucho en aquella época. Tengo que confesar que Escala de la Fama nace
a raíz de mi admiración por Raúl Matas y su famosa discomanía. Yo quería que la Inter tuviera un programa similar a aquel y entonces ideé este programa. Luego ya pasé a la SER, pero no precisamente por mi forma de presentar programas musicales, sino a mí me contrató Eugenio Fontán por otra serie de programas más comerciales, donde, bueno, en aquellos momentos destaqué entre lo que era una emisora que competía directamente con Radio Madrid, como era la Inter. Entonces me llamó para presentar programas de todo tipo. Empecé con concursos, magazines, y luego acabé en la radio porque hay una anécdota que cuento en mi primer libro, Relatos de mi memoria, donde explico la verdadera génesis de los 40 principales. Si te interesa y tenemos tiempo, te lo explico. Me encantaría, rápidamente. por favor. Mira, resulta que a Eugenio Fontán se le ocurrió la interesante idea de invitar a venir a España a Robert Key, que era el gran teórico de la radio en Estados Unidos. Había publicado ya varios libros. Y lo trajo para que nos diera una especie de seminario a los presentadores de programas de aquella época. A ese seminario recuerdo que acudimos el propio Martín Blanco y yo, que éramos los más jóvenes del redil, y luego estaban Raúl Matas, Pepe Palau, Juan de Toro, José Luis Péquer. Bueno, al terminar aquellas sesiones que nos dio Robert Key, en las cuales se dedicó a explicarnos cuál era el presente y el futuro de la radio en Estados Unidos. Y allí nos explicó, entre otras muchas cosas, la anécdota de cómo habían surgido un fenómeno musical en la radio americana que se titulaba The Top 50. Los 50 principales, sí. No los 40, sino los 50 principales. Y nos contó que había surgido a raíz de un muchacho joven que al parecer era un poco botarate y el padre no encontraba acomodo para que cursara una carrera. Le preguntó varias veces: ¿y a qué te vas a dedicar? Bueno, pues resulta que este chico tenía una novieta con la que se citó un día en un pub de la pequeña ciudad del sur de Estados Unidos donde vivía, y mientras la esperaba, que la novia se retrasó, había allí una jukebox, una sinfonola, con los 20 discos habituales, y mientras la esperaba estuvo comprobando como de cada 3 personas que metían una moneda para escuchar un disco, 2 ponían la misma canción. Y se repitió una y otra vez. Entonces, cuando volvió a casa ese día, le dijo a su padre: ya sé lo que quiero hacer. El padre le dijo: ¿y qué vas a hacer? Cómprame una emisora de radio. Entonces el padre en principio lo tomó a broma, pero al final se dio cuenta de que la cuestión iba en serio. Y en aquella época el mercado era prácticamente como las licencias de los taxis aquí en España. Se traspasaban, se compraban, se vendían. Había un mercado de FMs, de emisoras de FM, que por cierto aquí en España todavía no estaba la frecuencia de FM. Y según nos contó Robert Key, pues este chico puso la emisora y él con su propia novia la puso en marcha con 20 discos, como tenía una jukebox, e invitó a los oyentes a que fueran eligiendo su preferida y también que sugirieran algún título que no figurara en esa relación de 20 canciones. Entonces así se empezó a producir una especie de flujo de peticiones que iba renovando la lista de los 20 discos que el muchacho emitía cada día. Aquello fue un éxito brutal. Cuando Robert Key abandona España, Eugenio Fontán, el director, nos propone a los presentadores que cada cual, de todo lo que nos había contado Robert Key, eligiéramos algo para ponerlo en práctica aquí en la radio. Y entonces a mí, como me había llamado la atención esa fórmula, y tenía un espacio muy grande de los sábados por la tarde, que titulaba Carrera de Éxitos, dedicado a la música, a hacer entrevistas a los cantantes de la época, presentar las últimas novedades, etcétera, etcétera. Pues se me ocurrió dedicar media hora de esas 3 horas que tenía por la tarde del sábado a hacer ese invento, a invitar a los oyentes a pedir sus canciones favoritas, ir haciendo una lista que titulé Carrera de Éxitos.
A partir de ese momento aquello funcionó muy bien, los oyentes se implicaban considerablemente y fue por entonces cuando la SER inauguró las 2 primeras emisoras de frecuencia modulada, una en Madrid y otra en Barcelona. Y Eugenio Fontán se le ocurrió entonces decir, vamos a aplicar este sistema de discos para inaugurar las 2. Podría haber sido yo quien lo hiciera, pero yo no era locutor de FM, era presentador de programas en Onda Media. Por tanto, se trajeron de Navarra a Joaquín Luquis, a una serie de personajes que fueron los pioneros en empezar esa fórmula. Y luego el título, yo no sé si nació de la mano de Rafael Rever o del propio Tomás Martín Blanco, a quien le encargaron la dirección de los 40 y lo titularon en lugar de los 50, como era en Estados Unidos, los 40 principales. Esa es la auténtica anécdota y génesis de los 40 principales. 40 principales que también, bueno, siempre se habla que es el inicio, digamos, de cuando hay una mayor relación también que empiezan con las compañías, ¿no? Por la importancia al final Sí, claro. Y déjame que te diga una cosa que me hace mucha gracia. Todavía hay gente mayor que me recuerda por los 40 principales y yo nunca llegué a presentar los 40 principales, jamás, porque yo estaba en otra onda. En aquella época había distintas especializaciones en el micrófono y yo era presentador de programas especiales, así me contrató Fontán como tal, y por lo tanto nunca presenté los 40 principales. ¿Y hasta qué punto se podía experimentar en los formatos radiofónicos que había entonces? ¿Perdona? ¿Hasta qué punto se podía experimentar? Es decir, hablabas antes que de repente tenías estas 3 horas, decides meter a hacer... Hombre, la aparición de la FM fue determinante en que los programas musicales alcanzaran una preponderancia mayor aún de la que tenían, ¿no? Porque había que buscarle un contenido a esa cadena de emisoras en otra longitud de onda diferente a la onda media, que es la que utilizábamos en los programas normales, en los concursos, magazines, informativos poco que había, etcétera. Y por tanto la música fue la gran solución que encontraron para alimentar la programación de la cadena, que fue creciendo, de la cadena de frecuencia modulada, ¿no? Y por otra parte, claro, había muy pocos recursos de contenidos en aquella época, claro. Los informativos no existían todavía, entonces recurríamos pues eso, a la presentación de programas musicales, incluso los concursos iban animados con la actuación de algunos cantantes, grupos, etcétera. Para lo que sí me valió a mí, no solo la radio, sino fundamentalmente la televisión, es para establecer una relación de amistad con algunos de los grandes ídolos de la llamada década prodigiosa, que no es una década como tal. La década prodigiosa en España, la década prodigiosa musical, la de los Julio Iglesias, Víctor Manuel, Serrat, Maciel, toda aquella gente, es exactamente la que va desde el 65 al 75. Justo el 75 coincide con el año en que a mí me contrata Televisión Española. Por 3 años yo ya había hecho muchos programas de estudio, de concursos. Por ejemplo, el más significativo de aquellos años, que se emitió del 70 al 73, fue La Gran Ocasión, que fue un precedente de Operación Triunfo, para que la gente lo entienda, para que tus seguidores lo entiendan. Pero en el 75, justo, cuando se culminaba ese proceso, yo ya llevaba viajando 10 años exactamente a América para cubrir programas como el Festival de Viña del Mar, el de La Habana, de música de Varadero, exactamente, en Cuba, el de Venezuela, varios. Ya había viajado a aquel continente varias veces. Pero entonces, precisamente por ese contacto, creo yo, me llamó la dirección de Televisión Española y me ofreció un contrato para irme 3 años a recorrer con un equipo de cámaras todo el continente iberoamericano y producir la primera serie que mostraba todo lo que era Hispanoamérica en aquel continente. Ya de manera más global, no solamente cultural. Y ahí yo me encontré a mí mismo. Ahí encontré yo el motivo que me había llevado a hacer la carrera de periodismo, porque yo lo que quería era lo que me tiraba era el reportaje, la entrevista, en fin. Y ahí ya me separo de la música, pero yo había dejado atrás una serie de amistades sobre las que tengo infinidad de anécdotas vividas precisamente durante el periplo americano de aquella serie que se tituló Con otro acento.
la amistad fundamental que tuve con Julio Iglesias, que creo que fui determinante en ayudarle en aquellos años por muchas razones anecdóticas, si tú quieres, ¿no? La amistad con Miguel Ríos, la amistad con el Nano Serrat, con Maciel, con toda aquella gente, ¿no? Y con Rafael, eso me proporcionó, pues, el mantener el vínculo con la música de aquellos años aquí en España, a pesar de que mi trabajo ya iba por otros caminos. O sea, lo último que hiciste casi fue en televisión, lo de La Gran Ocasión, que como decías era una especie de talent show, ¿no? Fíjate, no fue lo último. Luego, fíjate, hice un programa sobre la música, que es una antología completa que debe conservar Televisión Española. Cuando yo termino todo el ciclo americano, iberoamericano, de aquellos 3 años se cumplen, necesitaba descansar, pero vuelvo a España y me tenían preparado una sorpresa tremenda, que a mí no me apetecía entonces porque estaba cansado de tanto viaje, de tanto avión, de tanto movimiento. Pero me tenían preparado la presentación de una nueva serie de programas que se tituló Mundo Noche, que consistía en mostrar la vida nocturna de las grandes ciudades del mundo, desde Tokio a Nueva York, pasando por Río de Janeiro, Buenos Aires, Estocolmo, etcétera, que me tuvo otros 2 años viajando por el mundo, tal. Cuando termina todo ese ciclo de viajes, yo pido, por favor, que me dejen tranquilo, que necesito ir, no he visto crecer a mis hijos prácticamente, etcétera. Y entonces me dicen, bueno, el director de La 2, que estaba entonces, era la cadena emergente de Televisión Española, Miguel Ángel Toledano, me dice, proponme algo interesante que no cueste mucho dinero para La 2, para colocarlo en la sobremesa de los sábados. Y entonces se me ocurrió una fórmula que era como un homenaje mío a todos aquellos amigos de la década prodigiosa, titulado Retrato en Vivo. Aquel programa empezó en la sobremesa de los domingos y tuvo tal éxito que lo pasaron al prime time del jueves por la noche en La 2, y tuvo un éxito descomunal. Consistía simplemente en un gran diálogo mío con los grandes de la música en castellano, no solo españoles, sino también argentinos, chilenos, mexicanos, etcétera, por donde desfilaron todos los que te puedas imaginar. Y ellos contaban ahí su vida, su peripecia, tal. Y tras ese programa, que duró fueron 100 programas, porque yo lo dejé ya, le expliqué es que ya no me quedan artistas que merezca la pena contar la vida. Habían pasado todas, hasta folclóricas, Lola Flores, toda aquella gente, Escobar. Y entonces se terminó Retrato en Vivo y pasé a hacer un programa titulado De ahora en adelante, que era también un programa en plató, pero espectacular, con la gran orquesta de Radio Televisión Española, cuya fórmula consistía en hacer debutar a artistas profesionales ya consagrados, pero que no habían actuado en televisión todavía. Qué bueno. Y ahí por primera vez apareció, y llegaban de la mano de artistas ya muy habituados a la televisión. Por ejemplo, ahí se descubrió a Emilio Aragón, que lo presenté de la mano de Maritrini, de la pobre Maritrini, fallecida no hace tanto, ¿no? Y ese programa solo se interrumpió porque funcionaba muy bien. Iba los domingos de 9 a 10 de la noche, antes de el último partido de fútbol que daban a esa hora, Estudio Estadio y aquellas cosas. Y de ahí tengo también un sinfín de anécdotas. Ese sí fue el último programa que presenté yo para Televisión Española. De ahora en adelante se titulaba. Se interrumpió porque fue el año del Mundial de Fútbol de España y yo tenía en el estudio lo mejor que había técnicamente en Televisión Española. Tenía los mejores equipos de sonido, los equipos de cámara, y todo eso se lo llevaron para la central de retransmisiones del Mundial de Fútbol. Y me dijo el director, Enrique de las Casas, que era entonces, me dijo, cuando termine el Mundial volvemos, ¿no?
pero luego no volvimos, no me dijeron nada y yo tampoco, seguí en mi radio y ahí se acabó. Y en toda esa época que estuviste ahí apoyando, bueno, por un lado a todos los protagonistas de esa década prodigiosa, en plataformas como es La Gran Oportunidad, ¿no? Al final que era para descubrir nuevos talentos, llegaste a vivir también un poco lo que era la industria, es decir, cuando la industria le interesaba o sonar o aparecer en un programa, o siempre llevaste un criterio en tus programas directamente más enfocado a resaltar lo que os parecía bien sin ningún tipo de viso comercial? No, yo, mira, incluso hice amigos, yo fui siempre una especie de verso libre en todo esto. Yo recuerdo y reconozco que dos compañeros míos muy significativos de esa época, como Juan José Luis Urbibarri, que había cursado los estudios de radio conmigo, nos llegaron a llamar Zipizape porque vivíamos juntos prácticamente, y José María Íñigo, que llegó posteriormente, después de vivir una experiencia en Londres, pasó sus primeras noches de Navidad en mi casa, aquí en Madrid, porque estaba solo y no tenía recursos para irse a Bilbao, que es donde tenía la familia, en fin, eso es una historia aparte. Y ellos sí estuvieron más implicados con la industria discográfica. Yo no, porque no era mi propósito. Yo había vivido ya otro tipo de experiencias periodísticas y profesionales en la televisión y en la radio, y sí seguí conservando. Por otra parte, te voy a hacer una confesión que no sé si recuerdo haberla hecho nunca. Se da la paradoja de que yo soy un gran aficionado, y lo fui desde muy jovencito, de la música clásica. Uh-huh. Me sé de memoria infinidad de canciones modernas y populares de aquella época y tal, porque tengo, gracias a Dios, una gran memoria. Pero no ha sido... mi música favorita, curiosamente, siempre han sido la sinfónica, el flamenco, que me gusta mucho, y la copla, que me gustan muchísimo, y la zarzuela. Pero lo que es la música pop en sí, yo debo confesar, y no me da vergüenza hacerlo, pero es así, nunca sentí yo nunca me puse a escuchar canciones en mi casa, cosa que se hacía Íñigo, que se hacía, eran más aficionados. Sí. Ellos eran aficionados, sí. O sea, yo no lo era. Yo lo hacía de oficio, y ya te digo, mi amistad con los cantantes fue muy buena, la conservo todavía y demás. Y me relacioné con todos los grupos del momento, incluso llegué a padrinar a Juan y Junior cuando se separaron de los Brincos, a petición de la discográfica. Me pidieron que les hiciera yo la presentación. En ese aspecto tengo un montón de anécdotas, pero realmente nunca he sido un gran aficionado a la música pop, y mucho menos, y lo siento, porque hay piezas magistrales, pues al pop puro o al rock and roll, o toda esa serie de géneros. Nunca me he puesto a escucharla yo personalmente, así como si lo he hecho, bueno, con algunas baladas de Presley, de Sinatra, del propio Julio, de Serrat, por supuesto. Para mí Serrat es la quinta esencia de la música española, es un poeta inmenso, ¿no? Y le he admirado muchísimo, y es de los pocos que sí me he escuchado sesiones completas de aquellas cintas que se producían entonces. O sea, que ese paso por el mundo de la música en el fondo era para desarrollar tu carrera periodística, ¿no? Y te interesaba, bueno, por un lado el tema de los viajes, que no sé si es algo que fue más impuesto, pero sobre todo la entrevista, ¿no? El encuentro con el invitado. Esto viene acompañado de una circunstancia personal muy curiosa. Cuando yo llego a la SER y me ficha directamente el director general, Eugenio Fontán, yo desembarco allí sin tener hueco donde instalarme. El director de programa me recibe un tanto frío y me dice: mire, le ha fichado directamente el director general, pero yo no sé dónde acomodarle, porque todas las franjas de programación están ocupadas y no puedo cambiarle y tal. A las 3 semanas me ofreció el fin de semana, y ahí monté un magazine el domingo, los domingos por la mañana, que iba de 8 a 12, delante del Gran Musical, y otro por la tarde, que es el que ya te he contado, de Carrera de Éxitos, etcétera, etcétera, los sábados. ¿Y qué pasa? Empieza la SER a querer volar fuera de los estudios, a hacer coberturas. Y yo tenía una peculiaridad por aquel entonces que no se daba con frecuencia, es que
me defendía bastante bien en inglés y en italiano porque los había estudiado a fondo durante la carrera de periodismo. Y bueno, pues cuando empiezan a dedicarse a sacar los micrófonos fuera del país para retransmitir eventos y demás, los eventos que se podían hacer entonces, culturales y tal, pues este que es el que está disponible, yo. Y entonces me empiezan a enviar a Viña del Mar, empiezo por... lo primero, los primeros 8 años estuve yendo a retransmitir el Festival de San Remo, a Italia, Sí. y el Festival de Viña del Mar. Eso fueron el debut. A partir de ahí ya empecé a todas las salidas que había, me las encargaban a mí, fuera Europa o fuera América, etcétera, etcétera. Claro, eso ya me dio una perspectiva completamente diferente y de alguna manera alimentaba mi vocación periodística, porque aunque no pudiera hablar de otras cosas, pero al menos del arte, de la música, y todo eso terminó en que acabé retransmitiendo los Oscars de Hollywood, en eso fui pionero en aquella época, y posteriormente los premios Nobel desde Estocolmo, de los que nunca más se ha vuelto a ocupar nadie. ¿Y cómo viviste ese paso años antes o sea, el boom, la radio como el formato que acompañaba a todo el mundo a la televisión? ¿Qué recuerdas de ese momento de repente, claro, estar, digamos, en la retaguardia de un micrófono a tener que dar la cara? Pues mira, no me gustaba la televisión. Yo fui prácticamente forzado. No me gustaba porque en aquellos años, ahora, si hubiera sido ahora, seguro que me hubiera gustado hacer televisión. ¿Por qué? Por los medios técnicos. La precariedad de los medios técnicos a los presentadores de programas de televisión en aquellos años coartaba su personalidad porque eras como un autómata. Tenías que estar pendiente de la iluminación. El regidor y el productor te indicaban hasta dónde te podías mover, dónde tenías que pararte, tenías señales en el suelo para hacer las entrevistas y en cuanto al sonido, tenías que ir con el micrófono en la mano con unos cables interminables de longitud si querías desplazarte a un sitio y además teniendo en cuenta la luz. ¿Qué pasaba con esto? Te limitaba concentrarte en lo verdaderamente importante, y es en lo que tenías que decir, en las palabras, en las presentaciones, en el artista, en lo que representaba, en lo que era su historia, porque tenías que estar pendiente de tantas cosas. Claro. Ahora yo ya empecé, los últimos tiempos míos ya tenía el radio micro, ya la iluminación era más completa, en fin. Recuerdo una anécdota con Fernando Navarrete, fuimos a producir uno de los programas de la serie a Tokio, de la serie Mundo Noche, que te contaba antes, y llegamos al estudio principal donde íbamos a grabar una serie de cosas, de actuaciones y tal, y nos encontramos, nos lo enseñaron los japoneses, de la NCK era, y de repente pedimos que lo encendieran, el plató donde íbamos a trabajar, y no había nada. Y dijimos, pero bueno, nosotros habíamos pedido esto y esto. Y nos dijeron, esperen. Dieron a 4 botones y apareció un escenario virtual maravilloso, a base de luces, pero precioso aquello. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que aquí estábamos en pañales. Tú fíjate, Carlos, que un poco remitiéndonos a la historia de la televisión en España, cuando en el año 56 se empiezan las emisiones de pruebas de televisión en España, en Cuba, en esta Cuba precaria ahora y llena de limitaciones y penurias, en Cuba ya se emitían los programas en color. Qué fuerte. Fue el segundo país del mundo después de Estados Unidos en producir programas en color. Y la televisión llevaba ya casi una década. Claro. O sea que claro, empezamos muy tarde. ¿Y cómo, bueno, me imagino después seguiste evolucionando, tu vida es la evolución de la televisión como medio. Cuando ves ahora, dices eso, que ahora serías locutor o presentador de televisión por todos los avances técnicos que hay. ¿Pero qué crees que ha cambiado en la forma, digamos, de presentar, de acercarse al espectador? Es decir, yo siempre digo que la magia de la radio lo que tiene es que parece que muchas veces que te está hablando a ti, ¿no? O, por ejemplo, en el mundo del podcast. Claro, la frescura que tenía la radio, que claro, es lo que quería explicar con esto, en la radio
podías dedicarte a pensar en lo que estabas haciendo, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Conversar tranquilamente y centrarte en ello. No tenemos que estar pensando en si el foco ilumina dónde estás situado, si te tienes que desplazar con un cable a 20 metros, en fin. Y sí, claro, pero luego también a nivel, digo, como comunicación, es decir, eres una persona absolutamente autodidacta. Tú creaste el género, ¿no? Al final también es la forma de presentar, la forma de dirigirse. En una época hablabas donde, bueno, pues al principio no había informativos, donde me imagino que habría restricciones normativas también, estaba la censura, todo la eso, censura, ¿no? era tremenda, claro. Claro, todo eso pasaba, ¿no? Teníais que tenerlo en cuenta también de la manera casi de... Yo hice una entrevista a Pablo Neruda en el 69 en Valparaíso, mientras iba a dar un mitin postulándose por el Partido Comunista para la alcaldía de Valparaíso, de media hora, paseando por la Alameda central de Valparaíso, donde estaba el teatro principal que iba a dar el mitin, y cuando llegué a España y conseguí introducir la entrevista milagrosamente, porque me conocían ya los aduaneros de tanto ir y venir, y ya, yo llevaba la entrevista en el magnetófono, colgado en bandolera y tal, y nadie... Bueno, pues esa entrevista de 30 minutos de ella, aquí en España, se pudo emitir 8 minutos. 8 minutos. Claro, entre otras cosas, cuando yo le pedí la despedida final a la entrevista a Neruda, él me dijo algo así, creo recordar... bueno, dígale a los españoles que añoro mucho su país, pero que no podré volver a él, infortunadamente, hasta que ese desgraciado general tenga 20 toneladas de cemento sobre su sepultura. Claro. ¿Quién iba a emitir eso en aquella época, no? Bueno, pues esa era la historia de la radio y de la televisión en aquellos tiempos, ¿no? Era parte de ello. Oye, hablabas antes de esos Viña del Mar que cubriste, de San Remo. ¿Qué recuerdas? Que ahora ves, bueno, es difícil ver la trastienda de estos grandes shows, pero en ese momento, bueno, empieza todo, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos festivales? Pues mira, tengo una especie de sentimiento de añoranza, de lejanía, pero de mucha emoción. Ten en cuenta que yo era un chaval que apenas había llegado a los 30 años y recorrer aquellos lugares exóticos, ver en San Remo cómo se montaba aquel festival maravilloso, convivir con gente como Moduño, como Adriano Celentano, toda aquella gente de Gigliola Cinquetti, entrevistarles, a Louis Armstrong, porque venían artistas invitados de otros países a San Remo por aquella época, y Viña del Mar. Tengo recuerdos contradictorios. Allí viví anécdotas y experiencias sorprendentes. El primer año que va Julio invitado porque había ganado el Festival de Benidorm con La Vida Sigue Igual, y había un pacto entre ambos ayuntamientos, el de Benidorm y el de Viña, para que el artista ganador fuera como invitado al otro país. Y me llamó la madre de Julio, como ya sabía que yo iba todos los años, pues ese año me llamó a decirme: Miguel, usted que conoce mucho a Julito y tal, se ha ido solo, no lleva manager ni nadie le ha acompañado, estará allí, es la primera vez que viaja fuera de España. Usted podría hacerse un poco cargo de él, ya que conoce aquello y tal, y sobre todo le quisiera pedir un favor. Dígame qué favor: que no se olvide de darse las friegas con la crema en las piernas todos los días. Esa es una anécdota maravillosa, ¿no? Bueno, tengo infinidad, en fin, el éxito de Nino Bravo, no he visto nada igual en mi vida, en ningún escenario de los muchos que he recorrido, que la aparición de Nino Bravo con el Te quiero, en aquel festival con 30.000 almas presenciándolo, allí empezó lo de encender las lucecitas en los conciertos, los mecheros y tal, y la tuvo que repetir. Una cosa espectacular lo de Nino, y una anécdota que tengo con él muy curiosa, muy divertida y también triste, y es que de allí le salieron una serie de contratos para actuar en otros lugares de Iberoamérica, y entonces en Chile la moneda en curso era el escudo chileno. Tenías que cambiar los dólares en el aeropuerto, y como no midieras bien, los escudos que te sobraban no te los recambiaban a dólares, te los tenías que... no te servían para nada fuera de Chile. Entonces, como yo me vine antes y me sobraban un montón de escudos,
y él se quedaba todavía a hacer una gira por Chile. Y le dije, toma, quédate con este dinero porque yo no me sirve para nada. No, pero yo te lo daré no, esto no sirve para nada, quédatelo. No recuerdo lo que sería, pero bueno, se quedó con el dinero. Cuando regresa de aquella gira, yo le invito a un programa que tenía por las noches en la SER, que se titulaba La Hora de los Santos, y allí le entrevisté. Y durante la entrevista me hizo entrega de unos gemelos de oro con mis iniciales que me había comprado. Dice, como sé que nunca me vas a aceptar los escudos que me dejaste, te he hecho este regalo y tal. Me quedé con esos gemelos que los llevé puesto esa temporada durante la gran ocasión, todos los programas. Cuando muere Nino, desgraciadamente en el accidente, le dedican un homenaje en la Plaza de Toros de Valencia. Aquel homenaje empezó con la puesta del sol del verano en la Plaza de Toros de Valencia al atardecer y terminó saliendo el sol del día siguiente, porque por allí desfilaron todos los artistas españoles vigentes e importantes, con alguna anécdota, como el debut de Ana Belén, que estaba comida de los nervios antes de salir y se me agarró al brazo y me dijo, por favor, si ves que me paro, ayúdame, cosas de esas. Bueno, pues al terminar esa presentación estaban delante Amparo, la mujer de Nino, y sus padres en la primera fila, lógicamente, y entonces yo conté la anécdota y me quité los gemelos que los llevaba, hice subir a Amparo, a su mujer, y se los di. Dice, guárdalos como recuerdo y tal. En fin, hay tanta anécdota tan increíble que necesitaríamos horas para... Bueno, ¿y sigues hoy, a día de hoy, bueno, me imagino que te gustará estar informado porque vienes a más de la información eso, sigues los medios tradicionales, sigues la radio y la televisión? ¿Crees que, bueno, en esta continua ahora transformación que hay en la información, pues la llegada evidentemente de Internet y lo que supuso, ¿crees que tu percepción es que los medios se han adaptado a la nueva forma de comunicar, a la forma de llegar a la gente? Bueno, los medios tradicionales, la prensa de papel, ni hablar porque ha muerto, como el poeta. La radio sigue vigente mientras sigan vigentes algunas figuras que la sostienen, importantes. Yo pondría por delante a Carlos Herrera, por ejemplo, Alsina, en fin, hay gente muy interesante. No sé qué va a pasar cuando esa generación desaparezca, pero supongo que, salvo milagro, la radio tendrá otra vez que reinventarse. Y en cuanto a la televisión, yo diría, como dijo aquel, que el progreso y la tecnología mataron al poeta. ¿Qué quiero decir con esto? La sobreabundancia de medios técnicos, el crecimiento del progreso técnico en cuanto a medios de comunicación se refiere, ha hecho que se relaje la iniciativa creativa de los profesionales del medio. Yo creo que solo seguís inventando los que os dedicáis precisamente a este otro tipo de medios emergentes, más potentes, ¿no? Como son las redes sociales y todo lo que envuelven. Pero los medios tradicionales, para mí, a los programas, a lo que veo en las televisiones, les sobra tecnología, les sobra efecto de sorpresa técnico, que todos ellos están arropados de un escenario espléndido, cualquier cosa es de un colorido maravilloso, pero le falta imaginación. Claro, los profesionales entonces nos veíamos obligados a inventar, a crear, porque solo de lo que se nos ocurriera como idea fundamental del programa que propusiéramos hacer, podía retener la atención del espectador. Ahora es que es un medio entretenido por sí mismo, Claro. por la abundancia de colorido, por el acompañamiento, pero si te das cuenta, las ideas son pocas, se repite todo se repite. ¿Cuántas horas se llenan al día en todos los canales que tenemos con los dichosos magazines de cotilleo, en fin, que eran las tertulias de las viejas en los pueblos cuando yo era niño, en realidad, Sí, ¿no? sí. Despellejar al prójimo y tal. Pues se llenan infinidad de horas. Eso cuesta muy poco dinero, la producción.
¿qué ideas originales te han llamado la atención a ti últimamente? ¿Dónde hay ese toque humanístico que tenían entonces los canales, el famoso programa de Soler Serrano, A Fondo, donde entrevistaba a personajes de un calado impresionante? Solo escucharles era una gozada. No hay programas de reposo de esa tesitura, ¿no? Y yo no sé, pero algún día a alguien se le tendrá que ocurrir algo nuevo que proponer en los canales de televisión, porque todos son repeticiones de lo mismo. Y qué pena que por ejemplo, Televisión Española no apueste también por la reposición de muchos de esos programas. Tú, por ejemplo, que has dejado ese patrimonio en archivo ayer, ¿sabes si se ha conservado todo? ¿Has tenido alguna vez acceso, por ejemplo, has intentado pues la gran oportunidad de volver a recuperarlo? No, mira, aquel programa que fue pionero en esto que te digo, fue pionero no en utilizar el medio para impulsar carreras de noveles desconocidos. Sí. No, fue pionero en la fórmula, porque antes de La Gran Ocasión, Uribarri y algún otro que no puedo recordar ahora, me parece que sí, Ángel de Echenique, antes de Uribarri todavía, habían hecho programas para dar a conocer artistas noveles, pero siempre por aquello de ser noveles con medios muy precarios. Es decir, el pobre campesino que llegaba de Majadahonda a cantar, le ponían un piano al lado, un contrabajo y una batería, y con el trajecillo del domingo que venía puesto y tal, salía allí y cantaba como podía. En fin, esto es un retrato, un tanto una caricatura, ¿no?, de aquello. ¿Qué pasó con La Gran Ocasión? ¿Qué revolucionó? Que les dio a los noveles el mismo escenario, los mismos medios, la misma categoría de estrella que a las verdaderas estrellas de la música, para que se sintieran arropados. Les vistieron como si fueran ya una estrella, les pusieron la mejor orquesta, el mejor ballet, les apadrinaba un artista notable, ¿no?, que contratábamos para que viniera a cantar y fuera un ejemplo de los que venían buscando su sitio, etcétera, etcétera. Eso es lo que inventó y eso es lo que ha propuesto, transcurridos los años, Operación Triunfo. Pero la verdad es que aquello era nuevo, como fue nuevo el famoso programa de Íñigo, que duró tanto tiempo, tantos años. Estudio Abierto. Estudio Abierto. Estudio Abierto, o como lo fue Aplauso, de José Luis. Todo eso eran novedades. Todo tenía un cariz de novedad, de sorpresa, y la gente los buscaba. Y no te digo nada ya, los ciclos de teatro que hacía Televisión Española, dirigidos por Gustavo Pérez Puig, o los programas infantiles que había, los famosos chiripitifláuticos de Óscar Vanegas, que fue luego el productor mío en los viajes por América y demás. Todo era, claro... Era televisión de autor, ¿no? Al final. Eso es. Y ahí es donde está la diferencia. Dicen, bueno, es que entonces todo estaba por inventar. De acuerdo, todo estaba por inventar, pero había que inventarlo, y no chocar con el de enfrente. Y no se repetían los formatos. Cada cual hacía el suyo, nuevo. Llegó Valerio Lazarov y trajo otra revolución. Cada cual aportaba lo suyo. Pero claro, es que ahora está pues el concurso de cantantes infantiles y el mismo concurso de cantantes mayores. Y en una televisión baile usted con los famosos. Y en otra televisión vamos a bailar. Y en otra televisión bailemos juntos. Entonces, claro... falta imaginación y sobran medios. Totalmente. ¿Y qué programas o etapas de tu carrera recuerdas con más cariño? Si tuvieses que elegir un programa, una etapa, quizás ese Mundo Noche, ¿no? Creo que fue algo especial, pero ¿de qué te sientes más orgulloso? Hombre, el Mundo Noche es un tema impactante, pero voy a concretarme en la pregunta anterior tuya. Sí. Hay algo importante en eso de no recuperar. Vale. Hombre, yo no digo que se recupere La Gran Ocasión porque ha sido superada por Operación Triunfo. Ahí está el talento y los medios unidos para hacer algo mejor. Bien. Pero dada que ha surgido otra generación de intérpretes muy importante, la fórmula de retrato en vivo que yo hice y que, vamos, te puedo decir, y ahí está el diploma en mi casa para testificarlo, para atestiguarlo, que Retrato en Vivo
tiene el premio al mejor programa de entretenimiento de la Asociación de Críticos de Nueva York del año ese. Y lo tengo ahí como prueba de que fue un buen programa. Eso se podría hacer ahora con toda la generación nueva de cantantes que ha habido. Claro. Esa es una fórmula. Y luego, en cuanto yo, la última serie que produje, aunque no aparezco en pantalla porque eran puros documentales, maravillosa, fueron 52 documentales de 1 hora con el título de América Total, donde es una antología de la tradición, la cultura, el colonialismo, las costumbres, el folclore de Iberoamérica. 52 documentales de 1 hora. Eso está en Televisión Española. Eso se emitió por la 2 hace muchos años. Eso es recuperable porque eso tiene vigencia. Claro. Y yo no sé qué pasa con ello, que no lo sacan. Claro. Allá ellos, yo no voy a ganar nada con sacarlo. ¿Crees que, ya yendo a esta pregunta, entonces, en base a esto, crees que tu generación de periodistas, como periodistas, no ha tenido el reconocimiento por parte de los medios? Eso, es decir, en su momento fuiste una persona importantísima en Televisión Española y después, bueno, pues llega la vida, llegan las jubilaciones, tú has tenido otra vida que ahora hablaremos de después, pero ¿crees que no se os ha reconocido lo que aportasteis? Eso, sobre todo, bueno, pues cayendo en el olvido estas cosas que yo creo sinceramente que tendrían una segunda vida clarísima, ¿no? Yo sí, yo me siento satisfecho, hombre. Creo que nos han reconocido los antiguos, los que ya no tienen nada que decir. Pues sí, yo tengo la satisfacción de que la gente me recuerda todavía, de que me llevan a los medios. Ahora mismo, desde que me dediqué a escribir, pues la verdad es que se me han abierto todas las puertas de los medios para la promoción de mis novelas y de mis libros. Pero, hombre, ha habido alguna injusticia poética muy importante. A mí me dolió mucho ver a José María Íñigo, que había sido lo que fue durante años. No era íntimo amigo mío, a pesar de la anécdota que te he contado, la primera Navidad la pasó en mi casa. Era un compañero que nos llevábamos bien, ¿no? De vez en cuando hablábamos, tal. No era amigo específicamente como lo pudiera ser José Luis Uribarri. Pero me ha dado mucha pena verles agonizar profesionalmente haciendo cosas que no se correspondían con su categoría profesional. Yo eso de ver a Íñigo al final aparecer como un invitadillo de 3 minutos a dar una fórmula gastronómica o no sé qué, que aparecía allí el hombre como si le hubieran acogido en un orfanato televisivo, a Uribarri teniendo que presentar malamente en discotecas por ahí a sus años, cositas para ir tirando. Ese abandono profesional me parece indignante. Yo tengo la satisfacción de que vi la perspectiva con cierta anticipación y monté una empresa de producción de documentales y de promoción comercial en la radio, cosas de esas, que ha estado durante 36 años funcionando hasta que me cansé y me aburrí y llegó la pandemia y se cortaron todos los hilos de gestión y de trabajo. Y entonces me dediqué a escribir y a publicar mis novelas y mis cosas, y he tenido otra suerte porque lo he visto venir. Pero ellos, que estuvieron vinculados a la profesión pura y dura hasta el último aliento de sus vidas, fueron muy maltratados. Y eso lo denuncio aquí, lo denunciaré allá donde me lo pregunten. Por tanto, habría que tomar medidas sobre esas cosas, del abandono de gente que tanto ha puesto y tanto ha aportado, y que los compañeros que hoy disfrutan de ese predicamento y de esa fama y de esa popularidad y de ese reconocimiento, todo eso que acaba pasando con el tiempo, recuerden que están ahí y hacen lo que hacen gracias a gente como ellos, ¿no? Entonces, me parece indigno por parte de los rectores de los medios de comunicación. Pues nada, sirva esto para esa reivindicación a la que intentamos siempre que hay posibilidad en este espacio, por lo menos, darle cabida. Bueno, nos queda finalizar con tu carrera de escritor, que sé que no paras. Háblanos un poco de ella. ¿Cómo te decidiste, cómo afrontaste el primer libro? Y estamos hablando ahora de Flor de Avispa, ¿no? Que es la última novela. Flor de Avispa ha sido el último, con una editorial magnífica, la editorial Pie de Página, que ha hecho una apuesta muy grande. Estamos por la 3ª edición, pero si me preguntas cómo se produce eso, es curioso, pero eso se produce porque mi vocación de niño
ya fue la de ser escritor. Es más, yo me inscribo en los cursos de la entonces Escuela Oficial de Periodismo, porque entonces no era carrera universitaria, porque vi que era el único camino para algún día llegar a escribir. Era el único sitio donde podía adquirir herramientas suficientes como para formarme como escritor. ¿Qué ha ocurrido? Tal y como estamos contando, he tenido una vida profesional tan afortunada desde el primer momento que nunca he tenido el tiempo suficiente como para sentarme a escribir. Cuando ya dejo la profesión, dejo los medios y dejo también la empresa de comunicación de la que te hablaba antes, me siento liberado y digo, ¿ahora qué hago? ¿Envejecer recordando en un sillón de mi casa? ¿Simplemente leyendo, que es lo que me gusta? No. Ahora, el tiempo que me quede lo voy a dedicar a lo que quise hacer desde hace tantos años. Y mira tú por dónde me vino a la mano el asunto, porque yo escribía una colaboración en la revista Antena, que es la revista que publica la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, una colaboración sobre la historia de la radio y la televisión, una colaboración mensual. Y un día se presenta el presidente de la Federación, Federico Sánchez Aguilar, con un señor. Un señor que al parecer era editor y venía leyendo las colaboraciones mías, los relatos que yo hacía ahí, a los que les daba un tinte siempre novelero. O sea, no era el relato puro, la crónica periodística, no, les daba un toque de novela a cada relato. Y este señor venía a proponerme la publicación de un libro. Claro, yo en principio dije, me lanzo a esto, es esto lo que quería hacer, y dije, bueno, por lo menos puede ser como una especie de entrenamiento para ver si estoy todavía en condiciones mentales y físicas de dedicarme a escribir. Lo acepté. Se publicó Relatos de mi memoria, que me presentó Carlos Herrera en el Círculo de Bellas Artes, y allí acudieron Luis del Olmo, Matías Prat, todos los amigos de toda la vida. Aquello fue un acto maravilloso, se lo agradeceré en el alma siempre. Y aquel libro funcionó muy bien. Está ahora además como libro de consulta en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Carlos III, en varios lugares, vamos. Y a raíz de ahí, pues escribí la primera novela, El fabuloso mundo de Mateo Benavides. Funcionó medianamente porque aquella editorial que me había publicado el primer libro no era una editorial especializada en narrativa. Yo entonces el mundo literario no lo conocía por dentro, pero los entresijos son muy curiosos y muy complicados, ¿no? Y ese hombre dominaba pues libros como el que yo había publicado, ensayos, libros de cultura, de historia, tal. Y por tanto esa novela me da mucha pena porque es una muy buena novela de la que además un tipo como Luis Alberto de Cuenca me hizo una crítica espectacular. Dijo que era el resultado de la recuperación del estilo galdosiano, que la novela era una joya, que no sé qué. Pero no tuvo buena distribución, no tuvo la promoción debida y bueno, se quedó ahí a medio camino. Y luego vino una editorial valenciana, sargantana, a por mí, a pedirme la siguiente novela, que estoy cabalgando sobre un caballo de cartón, una novela un tanto autobiográfica, pero no tanto, diría autobiográfica de un niño de la posguerra en España, hasta llegar al momento actual, con una serie de peripecias y tal. Y esa funcionó bastante bien. Lo que pasa es que, volvemos al negocio editorial, es una editorial muy restringida a la zona de Levante, pero en el resto de España apenas si tiene tal. Para entonces yo ya había escrito Flor de Avispa, que era una deuda que tenía con Ernesto Cardenal, como tú sabes, el sacerdote, poeta y finalmente revolucionario de la Revolución Sandinista del 79, de tan infaustos resultados, porque aquello fue un intento de salvar al pueblo de Nicaragua de la opresión de la familia Somoza durante casi medio siglo. Llega la revolución liderada por Daniel Ortega
y acaba convirtiendo aquella dictadura de extrema derecha en una dictadura marxista de extrema izquierda, y el pueblo vive igualmente oprimido y la cárcel del Chipote se sigue llenando de disidentes, etcétera, etcétera. Y recordé que una entrevista que le hice a Cardenal en el lago Cocibolca, en Solentiname, allí en Nicaragua, para preguntarle por su extraña peripecia, cómo se había involucrado de esa manera con la revolución sandinista, que le sirvió para que el Papa Juan Pablo II le retirara de la Iglesia, aquella famosa imagen que dio la vuelta a todo el mundo. y cuando llega la reivindicación de Cardenal, con la llegada del Papa Francisco al Vaticano, le envía el perdón y toda esa historia, yo caigo en la cuenta que en aquella entrevista él acabó diciéndome: si algún día usted quiere echar una mano a mi pueblo, escriba un libro, porque el libro es inmortal, se queda ahí para siempre. La literatura le ha dado mucho, por ejemplo, a Cuba. Si usted se ocupara un poquito de Nicaragua, nos haría un gran favor. Y cuando yo me entero de la reivindicación de Cardenal, recuerdo aquella petición y me pongo a ello. Digo, esta va a ser mi próxima novela. Y entonces nace Flor de Avispa, que va a empezar ahora con su tercera edición, porque las dos primeras ya se han agotado. La primera, curiosamente, se agotó en apenas 2 semanas. La primera edición es una historia apasionante, con unos escenarios de la selva centroamericana espectaculares, con un retrato de la famosa cárcel del Chipote, donde mueren cada día extrajudicialmente un sinfín de nicaragüenses, y murieron antes, cuyo prólogo me ha escrito Sergio Ramírez. Y como no puedo extenderme demasiado porque llevo ya mucho tiempo hablando, le voy a decir a tus seguidores uno de los párrafos que escribe Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno revolucionario nicaragüense con su amigo Daniel Ortega, y que ahora está exiliado en España, amenazado de muerte por su propio compañero si aparece por Nicaragua. Y él me escribió el prólogo de la novela, que entre otras cosas dice: en la novela, y no lejos de la realidad, confluyen nicaragüenses y costarricenses marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinas, prostitutas, exiliados todos hasta ese lugar perdido, que se vuelven una nación por sí misma, como en tantas otras fronteras latinoamericanas. Esta es la novela, y bueno, creo que es el mejor trabajo que he hecho en mi vida hasta ahora, incluidos todos los realizados en radio y televisión. Pues nada, y la disfrutaremos y la buscaremos. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio. Te agradezco mucho que hayas hecho ese ejercicio también de recordar una época que ya la dejaste hace mucho tiempo, pero bueno, que al final creo que todavía adorna más esta especie de enciclopedia de audio que estamos haciendo alrededor del mundo de la música y su industria. Te lo agradezco yo a ti, porque me he sentido muy, muy relajado y muy tranquilo para poder explicar todo lo que quería y debía. Pues será un placer. Y espero, aunque lo seguiré, por supuesto, me hagas llegar una copia de toda esta charla, porque hemos hecho una revisión casi completa de mi vida. Nada, pues un honor que de un maestro como tú digas estas cosas. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega, Simpatía por la Industria Musical, desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos, como no podía ser de otra manera, con una canción de nuestro común amigo Alfonso Santisteban. Nos vamos con Brincadeira. Adiós.